Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Diría que entre las figuras más destacadas en materia de la defensa de los derechos humanos está Graciela Fernández Meijide, quien sufrió un daño familiar, personal, y trabajó muchísimo en el CONADEP, aquel que forjó aquel famoso estudio del Nunca Más. Graciela, además, en los últimos tiempos está en movimiento permanente, ¿no? Y una de las obras que concretó fue la película El Diálogo con Héctor Leis, que está dando mucho que hablar, muy buenos comentarios. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Graciela. Hola, Daniel, por ¿qué estar tal? aquí. Dijiste, está en continuo movimiento. En continuo movimiento, estás en todas partes. Fabuloso es eso. Sí, fabuloso, sí, te sí, felicito. Por cierto, gracias. Graciela, han citado para una indagatoria a Isabel Perón, presidente de la Nación, por el operativo Independencia, y se armó un tole-tole judicial al respecto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Primero, yo no sé si llegaron a citarla, pero seguramente que hubo algún pedido de algún querellante, ¿no es cierto?, de víctimas de aquella época. Recordemos que el operativo Independencia se dio en el 75. Claro. Un núcleo guerrillero ERP, con ayuda de montoneros, despliega todo su arsenal y su actividad en el monte tucumano. Este fue el operativo Independencia. Sí, justamente el ERP, que era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, tenía una estrategia foquista al estilo del Che Guevara, ¿no? Porque los cálculos eran que está dando un foco guerrillero en un lugar, sobre todo un lugar donde podían esconderse y demás, como podían ser el Monte Tucumano, iban a tener el apoyo poco a poco de la gente, de los obreros, sobre todo los ingenios y demás, y esperaba un soporte logístico de la capital o de las ciudades, que no fue tan sencillo después, tal vez así que fue un terrible fracaso. Y excepcionalmente, para esa época, Montoneros envió también un grupo, porque Montoneros tenía otra estrategia, que era la guerrilla urbana. Bueno, ahí lo que ocurre, y antes de eso, vamos a ponernos un poquito antes, cuando todavía Perón era presidente, y coincidiendo con su elección, que fue masiva, la votación fue masiva, fue muy 60%, fuerte, 60 y pico por ciento. Muy fuerte, porque lo votaron incluso gente no peronista, y en buena medida esa campaña había sido hecha por la juventud peronista, cuyo brazo armado era Montoneros, con la consigna lucha y vuelve. Así es. Es decir, si usted lucha y usted vota y persevera en ello, y persevera, vuelve y además será presidente. En realidad el ERP nunca había aceptado que Perón fuera revolucionario, por lo tanto había suspendido la lucha durante las elecciones, pero no definitivamente, ni había entregado las armas, ni las había bajado, porque decía con un criterio desde antes que el peronismo no era revolucionario y ellos querían hacer la revolución socialista. Montoneros no, Montoneros había trabajado, es decir, la JP había trabajado para que Perón volviera. Sin embargo, elegido a Perón, se dan dos hechos. Uno es la toma de un cuartel de parte del ERP, donde muere el conscripto oficial y la mujer de un oficial, señora Gay. Esto enoja muchísimo a Perón, que manda un radiograma saludando a las familias como jefe del ejército, era el presidente, y ahí se ve por primera vez la expresión aniquilamiento. Firma Perón. Firma Perón. Y también como un compromiso con la familia de los militares, los vamos a perseguir uno por uno. Es la primera vez que se dice. Yo accedí a ese documento cuando fue desclasificado, ya muchos años después. A los
3 días, 2 o 3 días de la elección, por otro lado, Montoneros junto con la FARC, que estaban fusionándose, matan a Rucci. Es verdad que la Operación Montoneros, Traviata, como fue sí, calificada en su momento. sí. Es verdad que Montoneros nunca lo aceptó oficialmente, sin embargo, todos aquellos que sobrevivieron y estaban en la conducción, en distintos niveles de la conducción de Montoneros, saben que ellos estuvieron implicados. Eso pone totalmente fuera de sí a Perón, que se decide a perseguirlos y se dicta una ley antiterrorista muy severa, mucho más severa que la que había tenido el ANUCE, lo que motiva que los 8 diputados que eran de la tendencia, que es a lo que pertenecía la JP, se pidan una reunión con Perón, le dicen que ellos esa ley no la van a votar, Perón no sé qué les dice, lo que quieran, y muchos de ellos renuncian. Sí, sí, sí. Algunos de ellos fueron después víctimas, murieron o fueron desaparecidos, ¿no? Otros no. Bueno, ese es el desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿tiene un gobierno la obligación y por lo tanto el derecho de reprimir cuando se está en democracia y una fuerza decide hacer una revolución? Yo creo que sí. Y esto lo discutíamos en los organismos de derechos humanos. Emilio Miñones siempre decía, el gobierno está obligado a defender las instituciones. Lo que no puede hacer, y esto es lo que sí hizo la dictadura cuando se apropió del gobierno ilegítimamente, es utilizar la metodología ilegal. Mientras el gobierno haga detener y las fuerzas que van a detener van de uniforme y entregan a un juez, y de hecho muchos de los presos que sobrevivieron a la cárcel dura habían sido detenidos antes del 76. Es el caso de Jorge Tayán, Bernice y de varios otros, Anguita, Tumini, que pudieron sobrevivir por suerte. Pudieron sobrevivir por suerte porque habían sido detenidos antes, si no seguramente que los hubieran matado también. Así es. Bueno, yo creo que la diferencia brutal está en hasta qué punto es legal y obligatorio de un gobierno defender las instituciones con la metodología que le marca la ley. Aún leyes severas. Después todo se llegó a lo que se pudo llamar terrorismo de Estado y uno pudo decir se cometieron crímenes de lesa humanidad cuando derrocado un gobierno democrático, te gustara o no, sí. Que era en ese momento el de Isabel, porque lo siguió a la muerte de Perón, ya se empezó a utilizar una metodología absolutamente ilegal, fue la desaparición, fue la tortura. El pico de violencia de las 3A. Pero eso fue antes, las 3A fue apenas murió Perón. Así es, sí, sí, sí. Ahí fue una fuerza paramilitar a la cual se unió parte de la juventud sindical que tomaba revancha sobre la juventud peronista, y todo eso se hizo en el Ministerio de Desarrollo, donde estaba como jefe de desarrollo de acción social. López Rega. López Rega. Ahora, eso no era desde el gobierno abiertamente. Esto era una fuerza paralela, paramilitar, que asesinaba, que tenía como gran ideólogo al autor, el director de la revista El Caudillo. Sí, no recuerdo ahora el apellido. Romero. Que incluso llegó a publicar las listas de las personas que iban a ser asesinadas. Ejecutadas. Bueno, cuánta responsabilidad tuvo en eso Isabel Perón o no, la verdad que lo ignoro, pero era una fuerza paramilitar que sin ninguna dificultad después siguió trabajando ya en el gobierno militar. Claro. Qué cosa, ¿no, Graciela? Que no se logra, no logra cicatrizar el proceso de los 70. Es
Es como si siempre estuviéramos pendientes del pasado y se cobraran todavía facturas. Recuerdo que en una reunión dijiste con total claridad, en 1983 llegó la democracia, de acá hay conciliación, de acá pensemos en términos de democracia, ¿no? Como diciendo, bueno, acabemos con las venganzas personales, acabemos con la violencia, ¿no? Bueno, con la violencia desde ya, la gente votó a alguien que ofreció reponer la república, reponer las instituciones, y la consigna de su juventud era somos la vida. Claro. Por el otro lado había en cambio una oferta de amnistía a los militares total. El caso Luder había prometido como candidato peronista. Y su juventud decía somos la rabia. Yo creo que por eso la gente votó, para sorpresa de muchos que creyeron que no podía perder el peronismo, y sin embargo perdió. La gente, incluso mucho peronista, es imposible ganar la provincia de Buenos Aires sin voto peronista, y en ese momento hubo un voto ético peronista, por eso Alfonsín ganó. Claro. Yo sé lo que te digo, porque disputé en esa provincia. Y bueno, me parece, de todas maneras, cuando vos decís todavía seguimos, yo creo que es imposible terminar en corto plazo con una tragedia. Todavía en España se sigue hablando de la guerra civil. Sí, sí. Vos escribiste un libro sobre este tema junto con Daniel Pérez. Yo sigo escribiendo mientras nosotros... Hay gente viva que pasó por el sufrimiento. Las heridas todavía sangran cuando uno las rasca un poquito. Lo que no podemos, me parece a mí, hay que reconocer eso. Lo que no se puede es incentivar una política que estaba basada sobre la visión exclusiva de amigo-enemigo. Porque para el enemigo, y esto dramáticamente lo dijo y lo lamento Perón, al enemigo ni justicia. Así es. Lo dijo en el 54. Y eso es una marca demasiado fuerte para una sociedad que está bastante acostumbrada a eso. Sí, y sí. Que, por ejemplo... Sumida en el signo de la violencia, en la acción violenta. Pensá, Daniel, cuán violento fue que del 55 un golpe tumbara un gobierno democrático, porque el de Perón era un gobierno democrático. Era un gobierno democrático, le quedó en las urnas. Y después quienes lo hicieron, quienes lo inspiraron, quienes lo sostenían ideológicamente, se pasaron 18 años queriendo borrar del mapa al peronismo. Así es. ¿Te parece poco violento? No, de una violencia inconmensurable. Muy fuerte, porque era una identidad, la peronista, muy fuerte, que había llegado para quedarse. Movimientos similares en otro lugar, como en Brasil, el de Vargas, no quedó el varguismo. Claro. Por algo el peronismo se asentó, porque sobre todo el primer gobierno de Perón democratizó, introduciendo mucha más gente a los derechos, como lo había hecho antes el irigoyenismo. Bueno, todo esto, que es parte de nuestra historia, es lo que uno intenta revisar. Y a mí, francamente, aquello que se termina convirtiendo en una persecución sine die, sin final, mirando siempre el pasado y pretendiendo hacer creer que eso se hace para glorificar un pasado heroico, yo creo que es un gravísimo error. Gravísimo error. Y no porque no haya derecho a la justicia, al contrario. Creo que es la justicia la sanadora. Claro. ¿Cómo reflexionás respecto de la violencia cada vez creciente en el país? Es decir, no es la violencia de los primeros años del kirchnerismo, que era una violencia verbal, se utilizaba la Casa Rosada para denostar a periodistas y opositores, o mejor dicho, involucraban al periodismo como la oposición, sino que esta ya es una violencia en las calles. Sí, yo creo que hay muchos, me parece que no es simple, yo no pretendería agotar en un análisis los múltiples motivos que convergen para producir tanta violencia. Yo creo que los discursos magistrales, y yo diría que las máximas autoridades son maestros,
el discurso violento crea escuela. Sí. Pero también creo que en este momento todo esto aumenta porque hay mucha inseguridad. Y cuando yo hablo de inseguridad, no es solamente, y no es poca cosa, el pensar que a uno lo pueden atacar para robarlo, entrar a su casa, el ataque violento, el motochorro y todo lo demás, sino la inseguridad del porvenir. Por primera vez en estos 10 años se introdujo la inseguridad económica. Estos 10 años, muchos años atrás, no han logrado, no solo este gobierno, los gobiernos anteriores, no han logrado recuperar a una juventud que ya va por la tercera generación que no tiene hábito de primer trabajo. Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Lo que algunos sociólogos hablan de la cultura del trabajo, ¿no? Claro, y que es aquella con la que vos, yo, Sí, sí. nos criamos y demás, que ha cambiado en cuanto a las formas para aquellos que todavía supone que tienen un buen horizonte, aquellos jóvenes hijos de clase media que piensan, pueden ver un horizonte con luz. Hay una cantidad de gente joven, muchachos y chicas, que el horizonte es negro. Y las salidas suelen ser muy confusas y a veces muy agresivas. Sí, sí. En España, me parece fíjate que vos, se dan muchas cosas. sí, en España hay una desocupación del 50% juvenil. Sin embargo, no hay manifestación, no hay violencia, no está la violencia. Sí, pero hay una cuestión. En España, como en Alemania, como en todo, aunque haya habido una cierta decadencia, queda todavía un estado de bienestar. Así es. Vos tenés seguro de desempleo, tu salud va a ser atendida, aun cuando mucha gente que tiene ingresos altos ya esté tomando seguros de salud. La educación está garantizada, y está garantizada en la escuela pública a nivel de las escuelas privadas. Ser pobre en España no es lo mismo que ser pobre acá. Aquí. Y no hay indigentes en España. Acá hay indigencia creciente, Daniel. Uno de cada 4 argentinos es pobre. ¿Y la indigencia? Es decir, el tema de la equidad la perdimos de vista. Y eso es violencia, crea violencia social. Sin duda. La exclusión crea violencia social. Y le pega adentro de la familia. Y ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo, la verdad, que no soy ni antropóloga ni socióloga, solo soy muy vieja. Y he vivido Vos intensamente. te lo crees, vos te crees eso. No, tengo 83 años. Pero si estás vital y haces cosas, si estás en movimiento, como digo, de vieja no tenés nada. No, no dije decrépita, estoy vieja. Soy vieja, es bueno. Hay algunas cosas buenas. Estamos grandes, como dijo mi mujer. Hay algunas cosas buenas de la vejez. Una es que te da conocimientos y a menos que seas un exaltado, te hace ver las cuestiones no en blanco y negro, sino aprendes a ver todos los grises. Claro, claro. Bueno, mi propio cabello ha ido virando del gris al blanco. Genuino, pelo genuino. Sí, es mío. Y cada cana y cada arruga tuvo que ver con crecimiento, claro. Y no está mal, no está mal. Desde luego hay cosas de la juventud que uno añora. Claro. Pero aprendí a que el tema de la exclusión es un tema terrible, que cuando tuvimos una sociedad que incluía, era una sociedad con mucha más vitalidad, y que hoy por hoy uno puede... Además, yo soy optimista. Fabuloso. Aunque algunos me pregunten por qué. Yo soy menos que vos, pero es bueno ser optimista. Pero ¿sabes por qué? Porque me parece que el tiempo político que viene, por cómo definió las elecciones octubre pasado, que parece que fueran 1000 años, dejó, por un lado, demostró que estaba muy fracturada la política. Eso mismo va a obligar a hacer acuerdos. Nadie tiene garantizado el 50% de los votos. Todos tienen que ir a buscar acuerdos. Y creo que hay una conciencia de que hay
puntos en el país que ya más deterioro produciría mucho caos. Y me parece que todo el mundo ha comprendido el valor de las instituciones, el valor de la República, el valor de la educación, que va a cambiar radicalmente. La nuestra está polvorienta, aún la privada. Así es. Y si no, mirá las pruebas Sí. PISA. Y la situación económica, no la institucional, y no la que tenga que ver con la corrupción. La situación económica me parece que es mucho menos dramática que la que Menem le dejó a la Alianza. Tengo esa impresión. Sí, sí. Y lo decís por experiencia y por estar adentro, porque estuviste en el gobierno de la Alianza. Claro, porque me parece que un país que produce alimentos, sabiendo un mundo que está demandando alimentos, India en poco tiempo va a demandar mucho más de los que hoy compra, la China sigue comprando. El desafío es si nos quedamos solamente con los alimentos o si somos capaces de meterles valor agregado, pero en la región. Claro. Para que Buenos Aires deje de ser este monstruo, Sí, lo sí. mismo que Córdoba y Rosario. Hay numerosísimos activos. La Argentina tiene activos por todos lados. Y Minería. puede llegar a tener más. Una geografía pródiga. Es una maravilla. Bueno, el asunto, el desafío es que quienes van a tener que gobernar, y esta vuelta yo no peleo por ningún voto. Genial, Estoy contentísima. genial. Podés dormir la siesta. Contentísima, totalmente. Van a tener que poner toda su fuerza, porque nadie quiere hacer un mal gobierno, nadie quiere pasar la historia como un mal gobierno. Claro. Tampoco lo que hicieron los Kirchner, seguramente, y tampoco Menem, y de la Rúa, etc. Bueno, para hacer un buen gobierno, que no va a ser rápido, me parece a mí, creo que va a llevar mucho tiempo recomponer. Así es. Pero va a haber que decir eso también, ser honesto y decir, esto lleva tiempo. Algo así como sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como la expresión de... Nadie gana una elección con esa consigna. Sí, sí, pero Churchill, si bien no fue votado al finalizar la guerra y lo fletaron, el electorado británico, cansado de tanta sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, esto fue un grito en una guerra, ¿no? En una guerra, en un bombardeo continuo, en soledad, Inglaterra estaba sola. Yo creo que acá uno puede decir inteligencia, creatividad, esfuerzo, persistir en el esfuerzo y no creer que va a ser sencillo. Yo no le voy a hacer la campaña a nadie, así que no tengo que crear consignas. No, por supuesto que no. Graciela, muchísimas gracias. Siempre tu presencia y tu verbo y tu experiencia es utilísima. Gracias. Muy útil. Muchísimas gracias por tu visita, tu presencia en a vos, Infobae Daniel, TV. y mucha suerte. Bien, vamos a una pequeña pausa y ya estamos con nuestro próximo invitado.